Hola, buenos días. Bastián, Diego Matu, Felipe Kerrigan, Hola, buenas. Gaspar Kroc, Marco Kroc, Gaspar Rebolledo. Me está faltando el hombre que tiene que hacer hoy día la reflexión. Ahí llegó, Eduardo Pérez, ¿cómo le va? Hola, profesor. ¿Bien y usted? ¿Me escuchan? Sí, sí escucho. Eduardo, ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí. Sí, te escuchamos. ¿Profesor? ¿me escuchas, Eduardo, no? Sí, profesor, sí lo escucho. ¿Usted me Ok. escucha? Sí, perfectamente. Buenos días, Eduardo, Bastián, Diego Matus, Gaspar Rebolledo, Marcos Cromer. Vamos a iniciar con la reflexión industrial. Bueno, Eduardo tenía el tema, cualquiera de los dos, el que usted elija, Eduardo, y presénteselo a los compañeros. ya. Tenemos de las 9:46 a las 10. De ahí nos vamos de ¿Se inmediato. se me puede permitir para compartir pantalla? Para también Perfecto, mostrar. ni un problema. Por favor, colóquense presente en el chat. Ahí está, Eduardo. Ya. Bueno, dentro de las noticias que leí encontré esta bastante interesante, que quizás también a los demás del curso les interese. Se trata de que Estados Unidos fabricaría a cargo del MIT un reactor de fusión nuclear compacto en 4 años. Y bueno, creo que también es muy interesante para nosotros porque la materia prima que usa este tipo de tecnología es hidrógeno, que lo extraen del agua de mar y litio. Y bueno, por lo tanto, si este producto, o sea, si este proyecto funciona y también es considerada una fuente de energía más limpia, creo que será incorporado en muchos procesos y países también. Y por lo tanto también aumentaría la explotación del litio. Y no sé, me interesó mucho la verdad, por eso quise compartir esta noticia. Marcos Cromer, Sí, ¿qué interés tienes tú por el tema que nos plantea Eduardo? bueno, fundamental, pues si se empieza a explotar más el litio, como dice nuestro compañero, probablemente eso le traiga muchos beneficios económicos, laborales a Chile, ya que Chile es uno de los grandes productores y Chile es donde se encuentran una de las mayores reservas de litio, entonces es un tema que se ve muy relacionado con nosotros. Con los procesos industriales. ¿Qué desventaja o qué problema le ves a esto tú, Marco? Bueno, siempre se habla de los reactores nucleares desde el punto de medioambiental, con los problemas que han habido o sea, con ciertos problemas que han habido en otros países, que, que bajo mi punto de vista han sido pocos incidentes, pero cuando hay un incidente con reactores nucleares han sido súper graves. Eh, es una de las desventajas que le veo. Ahora, Eduardo, Sí, profesor. tú que leíste el artículo, ¿cierto? Lo leíste completo, ¿no? La mayoría sí. ¿Qué diferencia tiene esto en relación a la fusión nuclear con uranio? Bueno, que la fisión nuclear ¿Mm? con uranio genera residuos radioactivos. Los dos generan residuos radioactivos. Sin embargo, la fusión duran menos
aunque aún así es duran menos que la fisión nuclear. Bueno, esto lo dice acá, ya que en vez de separar, el proceso es que se juntan dos átomos por lo tanto generan mucho calor y se genera un plasma. Pero sin embargo tampoco profundiza tanto en los desechos radioactivos, solo los menciona. De hecho acá, no sé si pueden ver mi cursor. Sí, sí se ve. Voy a leer lo que dice acá, ¿les parece? Sí, pero vámonos. Y ese calor se transforma en vapor para mover turbinas. La materia prima, hidrógeno, es barata y los desechos radioactivos duran menos tiempo. Además, ayuda a combatir el cambio climático al no emitir CO2 en su producción. Bueno, como que tampoco profundiza mucho respecto a los desechos, entonces igual tengo mis dudas. No investigué más allá de lo que decía la noticia. Bastián, ¿alguna opinión? No, o sea, más que nada que si es que eso se llega a implementar acá, tiene que ser en el norte, porque en el norte está el litio, en el norte hay agua de mar, pero siempre tendría que estar alejado de lugares como con población, porque nunca se sabe cuándo puede fallar. Lo bueno es que el norte está bien aislado de todo en realidad. Y lo que me produce como dudas es el transporte de agua de mar, porque siempre es un cacho llevar el agua de mar, que te echa a perder cosas, pero supongo que saben cómo O sea, transportarlo. es una tecnología que vale la pena tenerla en cuenta, pero aquí es donde empezamos, ¿cierto?, nosotros a incorporarlo dentro de lo que es nuestro ramo, ¿m? Porque lo primero es identificar el contexto, ¿m? Y yo les pido acá que pongan atención porque puede inclusive esta pregunta o este análisis puede caer dentro de lo que es el certamen, ¿ya? Que es la aplicación de la ISO 31000, ¿cierto? Para identificar y mitigar riesgos, ¿ya? Eh, lo primero es identificar el contexto operacional. Eh, una de las razones, y aquí a mí me tocó participar dentro de un grupo de la Universidad Santa María particularmente, de lo que es el análisis de todo lo que son las plantas las plantas nucleares en base a uranio, y principalmente buscando la aplicación desde el punto de vista de lo que es un modelo de negocio de estas plantas. Desafortunadamente, este análisis lo hicimos a la altura del año 2010, ¿eh? Y y junto con, no me acuerdo si fue previo o posterior al terremoto que nosotros tuvimos, ¿eh? en, en el año 2010, hubo un terremoto en, en, una, en una planta en una planta de Japón, donde precisamente afectó una planta nuclear. Tanto Japón como Chile, ¿cierto? Son los países que tienen, digamos, la mayor cantidad de sismos y terremotos dentro de su historia. Y con las consecuencias que tuvo en Japón y con las consecuencias que podría tener acá en Chile. Dicho eso, ¿cierto? Analizando ese contexto, y uno el análisis de contexto lo puede hacer del punto de vista político, o sea, basado en un análisis del tipo Pestel, donde uno, ¿qué es lo que hace? Hace el análisis político, el análisis económico, ¿ya? Desde el punto de vista político, yo no sé si dará lugar, ¿cierto?, a tener políticas, o esto va a caer inclusive dentro de lo que es la nueva constitución, ¿ya? El que nosotros incorporemos este tipo de energía acá en Chile, ¿ya? Mirado desde el punto de vista económico, evidentemente tiene una ventaja desde el punto de vista económico y pudiera resultar atractivo, ya que nosotros poseemos las materias primas para todo lo que es la generación de este tipo de fusión nuclear. Tenemos bastante agua de mar, tenemos todos los aspectos relacionados con la materia prima. Entonces se vería atractivo desde ese punto de vista. Aún así, este es un tipo
de industria todavía dentro de lo que son las industrias extractivistas, que tienen una serie de dificultades y una serie de problemas, ¿ya? Porque la explotación del litio es parte de lo que es la industria minera, ¿ya? Y es una industria extractivista, y si le adicionamos, ¿cierto?, el tema del uso del agua, con todos los inconvenientes que tiene, digamos, el uso de agua, de agua salobre y los efectos que puede tener del tipo ambiental, que son similares o muy parecidos a lo que pudiera hacerse para lo que es la producción de agua a partir de lo que es desalinización por medio de las plantas de osmosis inversa. Entonces ahí tenemos un análisis del punto de vista político complejo, del punto de vista económico pudiera traer algunas ventajas, del punto de vista social, que es la S de Pestel, evidentemente lo que ustedes señalan, mayor actividad industrial, mayor empleo, lo que señalaba Marcos Kromer, mayores empleos, una mayor actividad, evidentemente pudiera ser algo favorable, si es que los empleos que se generan a través de esta actividad industrial pudiesen ser empleos de calidad. Y cuando estamos hablando de empleos de calidad, estamos hablando de empleos que tienen previsión social, tienen buenos sistemas, tienen asociados buenos sistemas de salud, buenos niveles de remuneración y empleos que son de calidad, ¿ya? Entonces, adicionalmente, claro, el impacto del punto de vista social y del punto de vista económico son siempre y cuando tengamos también dentro de lo que es la parte del desarrollo de este tipo de empresas, corresponda, ¿cierto?, a empresas y empleos de calidad. Si uno lo analiza desde el punto de vista tecnológico, aquí vienen algunas dudas para su aplicación en Chile. Porque en Chile, y aquí también caemos en un tema que también probablemente está, o no probablemente, está considerado dentro del certamen que vamos a tener nosotros la próxima semana, ¿ya? Y es porque es necesario, ¿cierto?, asociado a esto, esta es una planta del tipo, sería una planta del tipo Greenfield, es decir, acá en Chile no hay plantas de estas características, por lo tanto nosotros tendríamos que desarrollar un proyecto del tipo Greenfield, un proyecto que nace desde cero, no es un proyecto de expansión, no es un proyecto de ampliación. Por lo tanto, ¿qué es lo que requiere? En la etapa 2 del modelo de mantenimiento que nosotros hemos establecido, nosotros tenemos que hacer todo lo que es el análisis del ciclo de vida. Y el análisis del ciclo de vida parte, ¿cierto?, por hacer un análisis desde el punto de vista de lo que es la mantenibilidad y del punto de vista de lo que es la confiabilidad del proyecto, a objeto, ¿cierto?, de que el proyecto en su etapa de explotación cumpla todos los aspectos relacionados con lo que son los procesos industriales que tienen integridad operacional. Es decir, el proyecto no solamente tiene que cumplir aspectos relacionados con la rentabilidad, adicionalmente tiene que cumplir aspectos también relacionados con lo que es sostenibilidad, es decir, que los recursos que existen hoy estén presentes para el mañana, tiene que ver con la parte sustentabilidad, y la sustentabilidad está muy asociado a los aspectos relacionados con el HSEC, es decir, este tipo de proyectos no debiera impactar lo que está relacionado, ¿cierto?, con, tanto con la seguridad como la salud de las personas, no debiera impactar el medio ambiente, lo que nosotros vemos, ¿cierto?, que aquí necesariamente los estudios de impacto ambiental y todo lo requerido para la aprobación de este tipo de proyectos debe ser bastante exhaustivo, y adicionalmente este tipo de proyecto, este tipo de industria también tiene que cumplir con aspectos de competitividad, que habla, ¿cierto?, de la calidad de sus procesos y de sus productos, habla también de lo que es la flexibilidad de los procesos industriales asociados a esto, de tal manera que estos procesos industriales tengan la capacidad de permanecer en el tiempo y no afecten, ¿cierto?, todo lo que es la seguridad social de sus trabajadores, como ocurre con muchas empresas que al verse impactado el punto de vista de la competitividad tienen que cerrar, ¿ya? Entonces,
todo este análisis que podríamos hacer en torno a este desarrollo tecnológico tienen que ver y están muy cercanos a lo que nosotros estamos estudiando y estamos viendo en relación al mantenimiento. Y en particular en este proyecto yo quiero adelantarles, ¿cierto?, el tema relevante de lo que es los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos industriales, en procesos industriales, en las etapas tempranas, que tienen que contribuir a lo que es la integridad operacional, ¿ya? Y adicionalmente, ¿cierto? Nosotros cuando estamos haciendo el análisis del ciclo de vida de un proyecto, inclusive de estas características, nosotros tenemos que preocuparnos de establecer el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y el nivel de confiabilidad operacional óptimo nosotros lo determinamos y lo hemos explicado en múltiples ocasiones a través de lo que son las curvas relacionadas con el aumento de la confiabilidad en relación a lo que es la confiabilidad humana, el aumento de la confiabilidad en relación a lo que son los procesos de lo que son la confiabilidad en procesos, el aumento de la confiabilidad humana en relación a lo que son la confiabilidad de los equipos y el aumento de la confiabilidad operacional en relación a lo que es la mantenibilidad, ¿ya? Entonces, esas definiciones son parte de los aspectos que nosotros debiéramos tener en cuenta al desarrollar un proyecto de estas características y aprovechar de mencionarles, ¿cierto?, de que este análisis ustedes debieran ser capaces de hacerlo para el proceso industrial que ustedes eligieron en su tarea número 1, ¿ya? Porque es altamente probable que hagamos un análisis de esas características, es decir, debiéramos ser capaces de explicar por qué es necesario hacer estudios de mantenimiento en la etapa temprana en el desarrollo de un proyecto a través de lo que es el ciclo de vida del proyecto, considerando cierto un proyecto del tipo Greenfield, y considerando también que el modelo de mantenimiento y de gestión de activos, en qué etapa efectúa el análisis del ciclo de vida cuando es un proyecto del tipo Greenfield. ¿Y qué determina ese análisis? ¿Qué determina ese estudio? Importante considerarlo, es parte o debiera ser parte del evento que vamos a tener nosotros ya el próximo miércoles. Hasta aquí llegaríamos con la reflexión, dado que es necesario que nos ajustemos al tiempo hoy día y alcanzar a cubrir todo lo que vamos a tener el día miércoles. Eduardo, unas palabras al cierre. Y Fabián Muñoz cierra. Bueno, estoy subiendo el PDF al chat por si alguien quiere leer la noticia en profundidad. Y eso, espero que le haya gustado. Estuvo bueno, Eduardo, gracias. Fabián. Respecto a la energía nuclear, ¿cierto? Sí, al cierre de la reflexión, ¿estuviste en la reflexión o no? Sí. Me parece que es importante tener en cuenta la energía, ya que la cantidad de energía que puede producir una planta de esa podría ser muy beneficiosa para lo que pueda venir en respecto a los autos eléctricos, ya que va a haber un mayor requerimiento probablemente en el futuro. Y la idea es no crear plantas más invasivas al environment, al medio ambiente, no hacer más represas, cosas que dañen mucho los terrenos. Entonces me parece importante investigar y que ojalá la gente pueda perder el miedo de la energía nuclear, ya que en este caso no tiene casi ningún riesgo. De hecho, creo que cuando tiene problemas se apaga. No pasa nada raro como en las otras plantas que hubo problemas. Ok, gracias, Fabián. Bueno, yo al cierre quiero señalarles, ¿cierto?, que un buen análisis de este proyecto es por la vía de la ISO 31000, que tiene las siguientes etapas, ¿cierto? Una es el análisis del contexto operacional y el análisis del contexto general. El análisis del contexto general lo pueden hacer por la vía del PESTEL, donde hacen el análisis, como le digo, político, económico, social
ecológico y legal, ¿ya? Que es necesario para cualquier proyecto. El análisis del contexto operacional lo pueden hacer aplicando lo que son las 6S. Las 6S, recuérdense que están relacionadas con mano de obra, medio ambiente, maquinaria, método, medición, materiales, ¿ya? Posterior a eso, uno debiera hacer los análisis asociados, ¿cierto?, a los riesgos que pueden tener esta planta a objeto de que pudieran cumplir los resultados. ¿Cuáles son los riesgos que existen para que puedan cumplir los resultados? Y ese análisis uno tiene que hacerlo considerando qué ocurre con la máquina, ¿cierto? Que a lo mejor puede ser esto que señala Fabián en su reflexión final, en el sentido de que si ocurre algo, la máquina se apaga o queda en blackout de manera inmediata. Eso habría que ver si están las tecnologías o pudiera haber algún riesgo de que eso no sea así, ¿ya? Pero esos análisis uno debiera hacerlo desde el punto de vista de la máquina, del punto de vista de la mano de obra. Hay que ver si nosotros tenemos las competencias para desarrollar proyectos de este tipo, aunque uno de esas competencias pudiera comprarlas de manera con empresas que son internacionales, pero también hay que pensar que la máquina o el reactor hay que operarlo, el reactor también hay que mantenerlo. ¿Mm? Y hay que ver si tenemos las competencias. Competencias significa que nosotros tenemos la gente que sabe, que puede y que quiere. Que sabe, es decir, que tiene los conocimientos, que puede, que tiene las habilidades y tiene, digamos, el capital cultural, intelectual y social necesario para poder operarlo, y el hecho que quiera significa que las personas tengan la motivación adecuada para poder llevar y poder operar y mantener sistemas y tecnologías de estas características. ¿Mm? Adicionalmente, una vez que uno hace los análisis posteriores, lo que hace es evaluarlo, ¿ya? ¿Y por qué quiero llevarlos a esto? Porque definitivamente nosotros también el tema de la evaluación de criticidad, tanto de los riesgos asociados a cualquier resultado que yo quiera obtener, es uno de los aspectos que también debemos tener claro, ¿ya? Porque nosotros pudiéramos necesitar evaluar, por ejemplo, cuál es el equipo crítico que ustedes tienen en el proceso industrial que desarrollaron en la tarea 1. Es otro tip que quiero darles para el certamen, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer la evaluación de criticidad y jerarquizar los riesgos, ¿cierto?, de los procesos industriales que ustedes que están desarrollando o que desarrollaron en la tarea 1, determinar el equipo crítico o el proceso crítico. Entonces, uno hace el contexto, identifica los riesgos, analiza los riesgos, evalúa los riesgos, los jerarquiza, y aquellos riesgos que son de alto nivel son los que, para los cuales uno desarrolla las actividades y las tareas de mantenimiento. En el caso particular de mantenimiento, en aquellos equipos que son de alta criticidad, son a los equipos que yo les identifico los modos de falla más críticos o los puntos débiles, y para mitigar esos puntos débiles o para desarrollar los planes de acción que me permiten tener esas fallas o esos sistemas bajo control, yo desarrollo los planes matrices de mantenimiento, ¿ya? Finalmente, uno normalmente al aplicar la ISO 31000 para hacer lo que es la gestión de riesgo, o en el caso particular la aplicación de la ISO 31000 para lo que es las actividades de desarrollo de actividades de mantenimiento a objeto de tener los riesgos de falla bajo control, uno define, ¿cierto?, cuáles son el nivel de riesgos aceptable, entendiendo que el nivel de riesgo aceptable son aquellos que no afectan lo que es la salud de las personas, lo que es la seguridad de las personas, lo que es la comunidad y lo que es el medio ambiente. Si alguna falla, ¿cierto?, algún modo de falla afecta el medio ambiente y yo no tengo una tarea del tipo predictiva o preventiva, necesariamente yo tengo que entrar a diseñar, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? Y como les digo, esta
este modo de análisis o este modo de tener los riesgos bajo control, los riesgos administrados, a través de lo que es la ISO 31000, a mí me permite definir métodos orientados a tener los riesgos de falla bajo control. ¿Ya? Entonces, eso es importante que se familiaricen, inclusive con las herramientas de evaluación relacionadas con este método para lo que es la jerarquización y la evaluación de la criticidad de los equipos en los procesos. Normalmente y de manera bastante simple, un método que uno utiliza es evaluar el valor esperado de la pérdida, y el valor esperado de la pérdida se obtiene a través de asignarle un valor a lo que es la frecuencia, valores que pueden ir del 1 al 4, por la consecuencia o por el impacto que puede generar esa acción. ¿Ya? Entonces, el resultado el resultado de esa multiplicación de la frecuencia por el impacto, normalmente uno asigna valores que están asociados a lo que es la frecuencia. Si el evento ocurre siempre, uno le asigna un valor 4, si el evento ocurre a veces, uno le asigna un valor 3, si el evento ocurre rara vez, se le asigna un valor 2, si el evento no ocurre nunca, uno le asigna un valor 1. ¿Ya? Y por otro lado, el impacto, si el impacto es catastrófico, uno le asigna un valor 4, si el impacto es grave, uno le asigna un valor 3, si es menos grave, le asigna un valor 2, y si es leve, le asigna un valor 1. Si nosotros nos encontramos con un evento que tiene una frecuencia alta, es decir, ocurre siempre, una falla que ocurra de manera repetitiva, yo le asigno un valor 4, y lo multiplico por el impacto, y si la falla que se puede generar es catastrófica, es decir, pudiera afectar de manera importante a las personas, a las comunidades, al ambiente, o económica o estratégicamente, y cuando hablamos estratégicamente pudiera afectar a una firma desde el punto de vista legal o también del punto de vista de lo que es el prestigio de la empresa. ¿Ya? Entonces, si el impacto es catastrófico, como les digo, yo le asigno un valor 4, si además el evento está ocurriendo de manera frecuente, uno multiplica el 4 de la frecuencia por el 4 del impacto y me da un valor de clasificación de 16, es decir, es una tarea de alto impacto, y al ser una tarea de alto impacto es crítica. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde yo tengo que asignar los recursos? ¿Dónde tengo que hacer los mayores esfuerzos? En esas actividades de carácter crítico. ¿Ya? Esa es una metodología que uno aplica de mantenimiento que está basado fundamentalmente en lo que es la ISO 31000. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa y que yo lo he mencionado varias veces es que ustedes puedan aplicar la ISO 31000 y sepan aplicarla para lo que son las tareas de mantenimiento, entendiendo que la ISO 31000 es aplicable tanto, yo les señalaba también, para hacer cualquier plato de almuerzo o de comida, como también para llevar adelante, ¿cierto?, un proyecto como es el llevar una nave espacial a la Luna o a Marte. ¿Ya? Entonces, la ISO 31000 tiene múltiples aplicaciones y normalmente uno la usa para resolver problemas considerando los aspectos relacionados con el riesgo en relación a los resultados que uno quiere obtener. ¿Preguntas? Entonces, de acuerdo al temario de hoy, tenemos la reflexión industrial. Si alguien quiere acotar algo más, pero ya la reflexión industrial estamos cerrados. Iniciamos el resumen de la clase anterior, ya con lo que, bueno, el resumen que hicimos recién fue un resumen de carácter general, donde fundamentalmente lo que yo busco es estarlos orientando a lo que es algunos conceptos bien específicos relacionados con los temas que debieran preocuparnos y que debiéramos manejarnos a objeto de que tengamos éxito en el certamen de la próxima semana. ¿Consultas al respecto de lo que hemos mencionado hasta ahora?
Bastián. No, profe. ¿Te queda claro todo lo que hablamos? O sea, lo de la ISO 31000 tengo que verla yo, tratar de verla por mi cuenta, porque son varios puntos que quiero ver bien, porque Tú como que lo alcanzas a entiendo y ver, después se me olvida más que nada. ves el slide, la slide que está en la pantalla, ¿cierto? Sí, La figura que está al extremo izquierdo superior, punto 2. ¿sí? Esa la ISO 31000 como en... Esa es la ISO 31000. ¿Mm? Ah, Entonces ya, la ISO entonces ya 31000, estaba yo buscando una forma como de tenerla anotada así como a verla y acordarme bien, porque siempre se me está olvidando como los pasos de eso. es que en el certamen tú no necesitas saber las cosas de memoria, porque yo lo que les dije, o sea, ustedes van a tener tiempo y van a tener todo el material a disposición. ¿Mm? Lo que no pueden hacer, ¿cierto?, es entrar en conversa con los compañeros. Y cuando entran en conversas con los compañeros, les aseguro que en el certamen se nota de inmediato. ¿Mm? El certamen tienen que hacerlo solo y tienen que considerar todos los aspectos, o sea, tienen a su disposición todo el material que ustedes tengan en la web, todo el material que ustedes que hemos establecido, ¿cierto?, durante las clases, entendiendo que en las clases que lo que estamos haciendo, estamos de alguna manera focalizando, ¿cierto?, los conceptos más importantes y que son de uso más frecuente para lo que es la resolución de problemas, de distintos problemas y particularmente del mantenimiento. ¿Te queda más claro, Bastián, o no? Sí, profe, ahí sí. ¿Alguna duda sobre lo que es la aplicación de esta herramienta? No, o sea, entiendo que es como sobre sobre diferentes contextos, es ir como aplicando estos pasos e ir viendo, analizando cada paso. Sí. Como usted dice que sirve como para todo en realidad, entonces estar Es, viendo según cada cosa, estar revisando si es que paso uno, paso dos, todo esto. así es. Desde hacer una cazuela hasta enviar una nave espacial a la Luna, a Marte, que es lo que esperamos nosotros, ¿cierto?, migrar hacia ese planeta. ¿Mm? ¿Ya? O para la reflexión, para el proyecto que nos mencionaba Eduardo Pérez. ¿Mm? Ahora, dentro de lo que es en general los procesos industriales, los cuales se ilustran acá y que establecen ciertas metodologías para lo que es el cumplimiento y el desarrollo de la promesa que tiene un proceso industrial, es importante siempre establecer algunas cosas básicas. Y dentro de esas cosas básicas está relacionado con las actividades relacionadas con el mantenimiento que yo debo hacer previo a cualquier proyecto. Eduardo Pérez, Eduardo, Dígame, profesor. ¿cuáles son esas actividades? En el caso de aquí yo tengo establecido las actividades que yo debiera desarrollar en relación al mantenimiento en el primer cuadrado que está destacado en rojo en lo que es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Cuáles debieran ser esas actividades fundamentales que yo debiera ser capaz de definir al inicio del proyecto? Al inicio del proyecto. Durante las etapas de ingeniería. Bueno, como dice el diagrama que usted está mostrando, de investigación, diseño, planificación, las compras, todo lo que sería el CAPEX. ¿Ya? Perfecto. Y en ¿Cierto? relación específico de las actividades relacionadas con el mantenimiento, que aseguran, ¿cierto?, que los costos relacionados con la baja de confiabilidad de la baja de o sea, los costos relacionados con la baja confiabilidad y los riesgos asociados, ¿cierto?, sean los menores posibles. ¿Qué es lo que yo debo hacer? De tal manera también que yo asegure lo que es la confiabilidad operacional. Bueno, también planificar en base a los equipos que están en mi proceso para planificar una mantenibilidad que sea... Una mantenibilidad, perfecto, ¿ya?
¿Por Quizás qué es darle importante la mantenibilidad? ¿Por qué es importante la mantenibilidad, Eduardo? para Oh, que el proceso no se vea como malogrado, para que no ¿Cómo falle se mi equipo pudiera, en el fondo. cómo se pudiera haber malogrado debido a la mantenibilidad? ¿Qué es la No, mantenibilidad? no poder cumplir la promesa. Pero ¿qué es cómo a través de la mantenibilidad yo cumplo la promesa? ¿Cómo la mantenibilidad contribuye al cumplimiento de la promesa? Disminuyendo el periodo para reparar. El tiempo, el MTTR, tiempo medio Claro, de reparación. ¿Yo qué es lo que busco? Busco, ¿cierto?, que el tiempo medio de reparación sea el mínimo posible, a objeto, ¿cierto?, de que yo pueda aumentar lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? Y con ello logro aumentar la disponibilidad. Si yo logro aumentar la disponibilidad, yo puedo aumentar lo que es la utilización de los equipos. Si yo logro aumentar la utilización de los equipos, yo logro también aumentar lo que es la producción. Y si aumento la producción, yo maximizo el EBITDA. ¿Se entiende eso, Eduardo, no? sí, siempre me confundo con lo que es el EBITDA. Eso no lo tengo muy claro. No sé si me lo podría repetir, profesor, de las clases anteriores. Son los flujos netos, earning before tax, interest, depreciation, amortization. Son los flujos netos o los flujos brutos antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación, antes de amortización. ¿Ya? ¿Qué es lo que me permite? Determinar la capacidad máxima que tiene la planta para producir dinero. ¿Ya? Ah, ya Porque entiendo. Son los primeros ingresos. son los ingresos brutos, los ingresos Ya. netos, antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación, antes de amortización. O sea, yo lo que busco de alguna manera, cuál es la capacidad máxima que yo tengo de generar dinero en la planta, en el proceso industrial. ¿De acuerdo? No estamos hablando de renta. Por eso que es el EBITDA. Uno normalmente lo que busca es determinar el EBITDA en los procesos industriales, porque a través de la maximización del EBITDA, yo puedo entender claramente cuál es el máximo potencial que tiene la planta también. ¿Ya? Y esa es la responsabilidad que tenemos quienes operamos las plantas. ¿Ya? Una responsabilidad distinta tiene, por ejemplo, el gerente de finanzas, porque el gerente de finanzas, ¿ah?, o el gerente general, la responsabilidad que tienen es de maximizar la rentabilidad. Y la maximización de rentabilidad tiene una serie de ejercicios de carácter económico, financiero, orientados, ¿cierto?, a encontrar el nivel de depreciación, la depreciación óptima. Tiene también como función encontrar cuál es el nivel más adecuado del punto de vista eh, de los de los sistemas de financiamiento de los respectivos proyectos, de tal manera, ¿cierto?, que tenga el mínimo, que el costo financiero del desarrollo de algún proyecto o de adquirir capital de trabajo también sea el mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando las empresas o los países tienen un alto nivel de riesgo, el financiamiento de cualquier proyecto es de muy alto costo. Por lo tanto, una empresa que no tiene acceso a un financiamiento del tipo adecuado es una empresa o es un país poco competitivo. ¿Ya? Pero eso ya es responsabilidad de lo que es las gerencias de finanzas, o en el caso de un país es de responsabilidad del ministro de Hacienda, ¿ya? En el caso particular de las empresas, a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto?, particularmente a quienes estamos gerenteando o quienes estamos administrando las plantas y los procesos industriales, es la maximización del EBITDA. Ahora,
cómo hacen el manejo de estos flujos económicos los gerentes de finanzas, o cómo hacen cómo hacen el manejo, ¿cierto? Y la administración de estos recursos los gerentes generales. Es otro tema. Eduardo Pérez, sí, te escucho. Sí, profesor, sobre eso, uno pretende maximizar el EBITDA, pero sin embargo, la industria que están en proceso, o generalmente, no creo que estén operando a su EBITDA máximo, ¿no? Como, ¿qué porcentaje de esa maximización opera generalmente una planta Es que ahí viene, promedio o proceso promedio? es que ahí viene el otro tema. El otro tema, ¿cierto? Está, si ustedes se fijan, cuando yo, ¿qué es lo que hago yo en un proyecto? En un proyecto, desde el punto de vista del mantenimiento, busco, ¿cierto?, todo lo relacionado con el diseño de los niveles de mantenibilidad y confiabilidad óptimo. ¿Ya? Para posteriormente, ¿cierto? Yo, y esa es otra pregunta que debieran poder responder. ¿En qué etapa, ¿cierto? O a qué etapa del proyecto, una vez que yo hago el análisis de la situación actual, el análisis de la situación actual de un proyecto del tipo Greenfield, yo debiera orientarme a dónde tengo que ir para continuar, ¿cierto?, con el modelo de mantención. Hago el análisis de mantenibilidad y confiabilidad en la etapa temprana. Y para eso, ¿cierto?, ¿qué es lo que tengo que determinar? El análisis, tengo que desarrollar todo lo que es el análisis del ciclo de vida, es decir, determinar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. ¿Ya? Y ahí va la respuesta a tu pregunta, Eduardo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino el nivel de confiabilidad operacional óptimo? Que es lo que hemos estado prácticamente viendo en todas las clases. ¿Se acuerda, Marcos, cómo determinamos el nivel de confiabilidad operacional óptimo? En principio no, pero lo puedo buscar. Le ayuda un poco, ¿no? Bueno, aquí. Pero mire la slide, la figura que aparece ahí con el número 6, confiabilidad operacional óptima. Sí. ¿Cómo yo determino el nivel de confiabilidad óptimo? Y que ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que me permite a mí el EBITDA óptimo. No todos funcionan, ¿cierto?, para lo que es el máximo EBITDA. Sí, ¿Ya? con el gráfico de confiabilidad máximo. Ya, pero ¿y qué es lo que tengo que considerar? ¿Cómo lo hago en ese gráfico yo? Si tú tienes que hacer el análisis del ciclo de vida, ¿cierto?, y determinar el nivel de confiabilidad operacional óptimo para todo ese ciclo de vida. Suponte que son 10 años de operación. ¿Cómo determino yo el nivel de confiabilidad operacional óptimo para cada periodo? Era relacionando los costos con la confiabilidad. Y tenía, o sea, de lo que me acuerdo, había que considerar que mientras más confiabilidad el costo iba aumentando, y había que encontrar el punto preciso donde la confiabilidad era mayor. Pero en qué curva lo hago yo para encontrar? Porque no es cuando la confiabilidad es mayor. No, claro que no, es cuando no era en la de... Ve el gráfico, mira el Sí, gráfico. es que no alcanzo a leer bien. Pero ahí es donde tienen que refrescar la memoria. La curva que se ve más baja es la curva de costo y confiabilidad operacional. Si ustedes Sí. se dan cuenta, en esa curva, ¿cierto?, en la medida que yo aumento la inversión en equipos, aumento la inversión en los procesos o aumento la inversión en lo que es confiabilidad humana y aumento la inversión en lo que es mantenibilidad, yo voy aumentando la confiabilidad, pero sí voy aumentando lo que son los costos de inversión para alcanzar ese nivel de confiabilidad. Ahí queda claro el concepto, Marco, ¿no? Sí, claro, y la confiabilidad óptima la vamos a obtener tal vez, bueno, viendo nuestros Luego, parámetros. ¿cierto? Luego yo tengo que fijarme en
de alguna manera, cómo los costos de ineficiencia operacional disminuyen en la medida que la confiabilidad operacional aumentan. Esa es la segunda curva que o sea, en primer término, en la parte más baja nace la curva de confiabilidad operacional versus costo. Me doy cuenta, ¿cierto?, que esa curva crece en la medida que yo tengo mayor confiabilidad operacional, yo tengo también mayores costos de inversión. ¿Ya? Por el contrario, en la medida, ¿cierto?, que yo tengo mayor confiabilidad, los costos de ineficiencia operacional disminuyen, que es la curva que se muestra a continuación, ¿cierto? Y que se intersecta, si ustedes se fijan, con la curva de confiabilidad operacional. ¿Se nota eso, Marco, no? Sí, se nota. ¿Ya? Con esas dos curvas, yo las integro, al integrarlas, yo construyo la curva agregada de costos. Es decir, logro, ¿cierto?, el balance entre el costo operacional y el costo de inversión en lo que es confiabilidad. Esa es la que está más arriba. Esa es la curva de costos agregadas. Esa curva de costos agregadas, en el punto donde yo tengo el costo mínimo, yo bajo con una línea recta, ¿cierto?, hacia la curva, al eje de confiabilidad, y en ese punto, donde se intersecta esa línea vertical que cae desde el punto donde el costo agregado es mínimo, yo alcanzo el nivel de confiabilidad operacional óptimo, el cual me da el nivel de EBITDA óptimo, Eduardo. Sí, profesor. ¿Se entendió ahora? Claro, entendí. Entonces, por ejemplo, el nivel óptimo me da un EBITDA óptimo. Sin Me da el embargo, EBITDA. ese EBITDA no vendría siendo el EBITDA máximo. No O es sea, el EBITDA máximo. máximo, no es el Ah, EBITDA ya, máximo. ¿Ya? ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces yo, para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional, tengo que considerar los aspectos relacionados con competitividad, sustentabilidad y sostenibilidad. Acuérdense que lo que nosotros buscamos es integridad operacional, excelencia operacional. Es decir, no solamente yo busco máxima rentabilidad, yo tengo que buscar, ¿cierto?, la máxima rentabilidad, pero considerando siempre que no puedo afectar la sustentabilidad, la sostenibilidad, ni los factores del HC. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profesor, gracias por la aclaración. ¿Profesor? ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo les pido que tengan en consideración, ¿cierto?, sobre todo estas flechas rojas que están indicando los aspectos importantes que ustedes deben considerar en el análisis del mantenimiento, sobre todo en lo que son las etapas previas en los proyectos. ¿Ya? Cuando es un proyecto del... ¿Ah? Dígame. ¿Cada cuánto habría que hacer ese análisis gráfico? Mira, Porque, ese por ejemplo, análisis, uno podría decir, hagámoslo de manera anual, pero si de forma anual no ha sucedido nada impactante, uno difícilmente debiera considerarlo, porque el nivel de confiabilidad operacional óptimo, en definitiva, debiera mantenerse muy cercano con el cual ya estamos trabajando. Pero sí cuando ocurren cuestiones que pudieran impactar. Ejemplo de condiciones de impacto, sobre todo en lo que es la industria, lo que fue en la industria minera y particularmente tanto en el cobre como en lo que fue la industria de la celulosa, con la situación que ocurrió con la guerra económica entre China y Estados Unidos, que impactó fuertemente, ¿cierto?, los consumos tanto de cobre como de celulosa. Frente a situaciones como eso, el nivel de confiabilidad operacional óptimo para una planta de celulosa o para cualquier planta procesadora de cobre, debiera hacerse una revisión importante. Normalmente las empresas, ¿qué es lo que hacen para balancear el tema relacionado con los costos o las bajas de demanda?
como cae la producción, ¿cierto? Aumentan los costos. Entonces, una forma tradicional que hacen las empresas es mitigar el tema de costos por la vía de disminuir personal, ¿ya? Lo cual en el largo plazo produce grandes problemas y particularmente, ¿por qué? Porque en este tipo de empresas que son de alta tecnología uno trabaja con gente bastante especializada y después reintegrar esos niveles de competencia cuesta una enormidad. Por lo tanto, la caída desde el punto de vista de confiabilidad de las plantas, cuando yo requiero elevados niveles de confiabilidad, se debe a la incompetencia de las personas que están operando estas plantas. Es así que en plantas como las plantas relacionadas con la industria de cobre, actualmente han ocurrido situaciones de este tipo, al igual con lo que son las plantas manufactureras relacionadas con la industria de papeles y cartones, la industria de la celulosa. ¿Se entendió eso, no? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, un dato adicional es que ustedes analicen el tema del nivel de confiabilidad operacional hoy día. La otra situación, aparte de esta guerra económica, nosotros nos vimos afectados primero el 18 de octubre, pronto, ¿cierto?, a llegar de nuevo, nos vimos afectados por todo lo que es el problema de esta crisis social, que significó toque de queda, significó, ¿cierto?, detención de varias plantas productivas. Entonces, ahí uno podría pensar también, oye, si será o no será adecuado hacer un análisis relacionado con lo que es el nivel de mantenibilidad y el nivel de confiabilidad operacional que yo tengo en mis plantas. Y posteriormente se nos vino la pandemia. La pandemia, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hizo? La industria aérea se vio afectada. Al verse afectada la industria aérea, ¿cuál es el nivel de confiabilidad operacional que debiera tener hoy día la TAM? Pensando, ¿cierto?, en la flota, no en cada uno de los, porque el nivel de confiabilidad operacional de cada uno de los equipos siempre tiene que ser alta debido al alto riesgo o a las consecuencias catastróficas que pudiera tener una falla en cada una de las naves. Pero el nivel de confiabilidad operacional de la flota evidentemente debiera bajar. Es decir, mis actividades de mantenimiento yo debo analizarlas, qué tipo de mantenimiento o cuándo, si tengo que bajar o no bajar la frecuencia de mantenimiento. Entonces, de alguna manera, la baja de costos que yo puedo hacer es por la vía de bajar las frecuencias de mantenimiento y teniendo una confiabilidad operacional de la flota más baja, dado que una cantidad mayor de aviones o de naves hoy día están en tierra. No están volando, no están operando. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad operacional medio de la flota tiene que ser más bajo. Y ahí es donde vienen los especialistas, los ingenieros de confiabilidad, los ingenieros de mantenimiento, que tienen que ser capaces de determinar el nivel de confiabilidad operacional óptimo de la flota. ¿Queda más claro? ¿Eduardo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Quién me Sí. había hecho la pregunta? Felipe Kerrigan. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Se entendió? Felipe. Sí, profe, me va quedando claro la forma del análisis en relación de la mantención y cómo se logra la máxima utilización de los equipos y por ende su recaudación a nivel empresarial. Ok. Yo tengo otra duda, profesor, Dígame. pero no sé si está tan relacionado en verdad. ¿La Que primera frente a le quedó clara o no? Sí, pero por ejemplo usted dijo que algunas empresas para bajar costos despedían gente. Sin Así es. embargo, frente a una crisis tan difícil, ¿cuál podría ser otra forma de disminuir costos? Quizás no en esa magnitud, pero sí en una magnitud aproximada, sin tener que despedir gente con una crisis como lo que fue el virus o la crisis social que tuvimos acá en Chile.
Bueno, una es ajustar los niveles de confiabilidad, con lo cual yo definitivamente lo que hago es que los costos de mantención los disminuyo. ¿Ya? Disminuyo costos de mantención, disminuyo costos de servicios, ¿ya? Porque el mantenimiento tiene asociado una serie de servicios, ¿ya? Ahora uno podría decir, oye, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a lo mejor las empresas que dan servicios de alimentación o los servicios de transporte se van a ver afectadas, ¿ya? Ahora, estas empresas tienen que tomar también sus medidas respectivas y con una lógica similar, ¿cierto?, a esto de bajar los niveles de operación para bajar los niveles de costo. Y es ahí donde entra también el concepto de flexibilidad. Y muchas veces entra el concepto, ¿cierto?, de flexibilidad laboral. ¿Mm? Y flexibilidad laboral significa que a lo mejor yo tengo que bajar niveles de remuneraciones, tengo que hacer un equilibrio y debo tener convenios de desempeño con las personas, ¿Mm? Que deben estar asociados, ¿cierto?, a los niveles de rentabilidad de las empresas. Porque si una empresa cae notoriamente en sus ingresos, evidentemente tiene que ver cómo ajusta, ¿cierto?, sus costos, ¿ya? Lo ideal es que esos costos no los ajuste por la vía de lo que son las personas, ¿sí?, de disminución de dotaciones, sino que los ajuste por la vía de un ajuste en cada uno de sus procesos. Y una forma, ¿cierto? Y esa es una parte que nosotros, sobre todo la gente de mantenimiento y de gestión de activos, debemos siempre estar considerando tanto el punto de vista ético, moral, como también del punto de vista de estrategia empresarial y de estrategia país, es mantener lo posible, ¿cierto?, a todo el personal especializado, ¿m? Y ese personal especializado tendrá que tener la flexibilidad y se tendrán que tener las herramientas necesarias para no despedir ese tipo de gente y hacer un ajuste del punto de vista de los costos del mantenimiento y los ajustes relacionados con los servicios, ¿ya? Y esos servicios y todos los ajustes que se hagan relacionados con el mantenimiento debieran dar lugar a mitigación. Ahora, si ya eso no es posible, es por eso que muchas empresas caen en la quiebra. O sea, la TAM particularmente sufrió un nivel de crisis tremenda en esta oportunidad. Todo lo que son las operaciones de las empresas del turismo también ocurrió algo similar. ¿Mm? Pero en el caso de las industrias y de los procesos industriales, nosotros tenemos este tipo de alternativas que pueden ayudar. Gráficamente, ahí se desplaza el nivel de confiabilidad óptimo para abajo y a la izquierda, ¿no? Se desplazaría la curva de agregada de costos, ¿o no? Gráficamente en la etapa 6, por ejemplo, que muestra la diapositiva. Es que tú claro, o sea, bajas el nivel de confiabilidad operacional óptimo. ¿Mm? Bajas el nivel de confiabilidad operacional óptimo porque, en definitiva, no necesitas ese grado de confiabilidad operacional, ¿ya? Ese grado operacional óptimo, ¿qué es lo que te da? Te entrega rentabilidad, te entrega sostenibilidad, sustentabilidad, competitividad. Pero en definitiva, frente a una crisis, yo tengo que hacer un ajuste frente a este nivel de confiabilidad operacional óptima que me permita operar de manera óptima la flota o los equipos en el contexto operacional que se está viviendo. Ya. ¿Mm? ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Profe, yo tengo una. En Dígame. una empresa, cuando tienen muchas máquinas que son críticas, se le hace el análisis de este que usted mencionó de procesos de identificar los puntos débiles y planes matrices de mantenimiento a cada una de esas máquinas, O sea, si tú o el tienes proceso está un completo. nivel de... O sea, si tú tienes una cantidad de maquinarias críticas, ¿ya? Evidentemente que si aparecen muchos equipos críticos y sistemas y procesos críticos, tú tienes tienes una industria o un complejo industrial fuera de control, po. Por lo tanto, si yo quiero, o sea, si tú haces el diagnóstico y te encuentras con esa condición,
significa que es altamente probable que tú no cumplas la promesa. ¿Por qué? Porque el nivel de incertidumbre que tienes es muy alto. Y si ese nivel de incertidumbre es muy alto, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo tomar todas las medidas necesarias, ¿cierto? Lo que significa que yo tengo que identificar a esas máquinas críticas, todos los puntos críticos, de tal manera de que no me ocurran eventos que pudieran hacerme que yo no alcance los resultados, o no alcance el cumplimiento de la promesa. ¿Te queda claro eso, no? Sí, caché más. ¿Por qué? Porque de otra manera, si todos tus equipos son críticos, evidentemente estás en un proyecto con mucha incertidumbre. ¿Y qué es lo que hago para resolver? Habrán algunos más críticos que otros, pero en definitiva, todo, o sea, en este concepto, dentro inclusive de lo que es establecer las medidas o tener administrados estos procesos industriales y tener administrados los riesgos, y por eso si ustedes se van a la figura donde está el modelo de la ISO 31000, dice, ¿acepta o no acepta? Significa que yo acepto, es decir, tengo el proceso con el nivel de riesgos aceptable. Si son todos los equipos altamente críticos, significa que el nivel de riesgo no es aceptable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El tratamiento, a través, en el caso de la falla, o encontrar estos puntos débiles en cada uno de estos equipos críticos y tratarlos. Tratarlos significa que yo debo establecer los planes de acción y particularmente los planes de mantenimiento que me permita, ¿cierto?, tener esos equipos bajo control, es decir, tener un nivel de confiabilidad operacional adecuado, ¿ah?, de tal manera de que el equipo cumpla con la función que está establecida. De esa manera yo voy a alcanzar los resultados. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a continuar con... y todavía estamos en el resumen, ¿cierto?, de la clase anterior. ¿Se acuerdan que ustedes vimos que existían distintos tipos de mantenimiento y que los clasificamos antes de la falla y después de la falla? Desde el punto de vista de antes de la falla, nosotros tenemos el mantenimiento del tipo preventivo, que se fundamenta, ¿cierto?, en el uso asociado a kilómetros, en el uso asociado a una cantidad de toneladas, una cantidad de productos, o a una cantidad de tiempo que el sistema o el equipo está operando, ¿ya? Y ese mantenimiento del tipo preventivo tiene dos modalidades. Una era el cíclico de reparación, y el cíclico de reparación, que es el REMAN, lo que hace es que toma un componente pasado teniendo un cierto nivel o un ciclo de uso, toma ese componente, lo retira y lo reemplaza por uno nuevo o por uno reparado, por eso que se llama REMAN. O dentro del preventivo también está el cíclico de sustitución. El cíclico de sustitución es aquel donde yo tomo ese componente y lo reemplazo ya definitivamente, lo sustituyo por uno nuevo, ¿ya? En el caso del mantenimiento del tipo predictivo, lo que decíamos es que se determinaba un síntoma. Ese síntoma a mí me mostraba, ¿cierto?, en la gráfica PF sobre todo, el punto donde empieza un posible deterioro de la falla. Y ese punto de deterioro de la falla es el que yo identifico por la vía del uso de herramientas del tipo no destructivas, como por ejemplo el análisis de vibraciones, el análisis de aceite, la termografía, todo lo relacionado con tintas penetrantes, todo lo relacionado con sistemas de polvos magnéticos, también está todo lo relacionado con los rayos X, que son todas herramientas no destructivas que a mí me permiten determinar cuándo el equipo está cayendo en lo que es su función. Se determina ese potencial donde el equipo empieza ya su punto de deterioro, ¿ya? En el mantenimiento predictivo, ese punto de deterioro
me indica, ¿cierto?, a través de lo que son estas inspecciones que yo voy a hacer en lo que son las rutas de mantenimiento, yo identifico ese punto de deterioro y lo que hago posteriormente es empezar a monitorearlo, ¿ya?, y hacer la intervención, ¿m?, en el momento en que se va ya a producir la falla funcional, ¿ya? Es decir, en el mantenimiento predictivo a través de estas distintas herramientas y a través de identificar esta posible falla potencial, yo lo que logro es hacer la intervención de mantenimiento en el momento antes de la falla funcional, con lo cual yo qué es lo que logro una mayor vida útil del componente o del sistema que yo estoy analizando, ¿ya? Lo cual es una ventaja económica que es significativa del punto de vista de lo que es el mantenimiento, de lo que son los tipos de mantenimiento antes de la falla. Y el otro aspecto, y que también cae en lo relacionado con la mantención después de la falla, es el mantenimiento del tipo proactivo, que se aplica tanto antes de la falla como después de la falla. Y este mantenimiento del tipo proactivo es una acción que uno desarrolla de identificación de fallas potenciales también cuando uno está haciendo una intervención del tipo preventiva, predictiva, o cuando está haciendo un mantenimiento del tipo correctivo, es decir, identifica la falla y actúa de manera proactiva, o sea, se adelanta las acciones que sean necesarias a objeto de que esa falla no se produzca, ¿ya? Esos son los tipos de mantención. Destaco el mantenimiento del tipo predictivo, porque también tengo que adelantarles, ¿cierto?, que tiene una alta probabilidad de caer preguntas relacionadas con el mantenimiento predictivo. ¿Qué es lo que es el mantenimiento predictivo? Debiera ser una pregunta. ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Cuáles son las ventajas en general y en específico en relación a lo que es el mantenimiento del tipo preventivo? Bastián, ¿se encuentra en condiciones usted de dar respuesta a esas interrogantes? ¿De cuáles eran los preventivos y cuáles ¿Qué es el predictivos? mantenimiento predictivo? El predictivo era el que predecía que iba a ocurrir una falla y eso se veía como como viendo desde, haciendo como pruebas, como decía usted, de vibración y todo eso. Y el preventivo, el predictivo era ese. Y el preventivo era estar haciendo mantenciones constantemente para evitar que ocurrieran fallas. Algo así me acuerdo. ¿Y cuándo se aplica el predictivo? Predictivo iba como antes de que fallara, creo. Ya. ¿Cómo se aplica? ¿Y cuáles son las herramientas utilizadas? En el predictivo eran medidores de vibración, o sea, como láser para ver grietas, fisuras y de esas herramientas así, de ese tipo. ¿Y cuáles son las ventajas del mantenimiento predictivo? Ahí no sé. Vale la pena investigarlo. Y en específico en relación al mantenimiento preventivo, recién lo dije, ¿Las beneficios? ¿sí? Las ventajas, los Eh, beneficios en específico en relación al mantenimiento del tipo preventivo. ¿Cuáles eran? Bueno, les dejo las interrogantes. A ver, aprovecho de decirles, ¿cierto?, de que yo lo que voy a subir son algunos estudios de caso, ¿ya? Les recomiendo que los resuelvan, que los solucionen. Son en parte este tipo de preguntas que yo les estoy haciendo. Por eso que dejo en un cuadro rojo el tema del mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya? Preocúpense, analícenlo, revísenlo, vean cuándo se aplica, cuáles son las herramientas, cómo se aplica, ¿m? ¿Qué es lo que es el mantenimiento del predictivo? ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿Por qué tiene ventajas respecto al mantenimiento del tipo preventivo?
¿Preguntas al respecto? Profesor, Dígame, yo tengo una pregunta con respecto al mantenimiento proactivo. ¿ya? Con respecto a él, no me queda muy claro cuál es la diferencia con respecto al preventivo. El predictivo sí lo logro definir bien con todas sus características, pero el proactivo me queda muy... Mira, los tipos de mantención más aplicados es el preventivo, que te queda claro lo que es, ¿cierto? Sí. Para aplicarlo yo tengo que tener la maquinaria o equipo a la cual le voy a hacer el mantenimiento. El mantenimiento predictivo, si yo bien detecto síntomas, una vez que y el síntoma, ¿qué es lo que me dice? Oye, esto está pronto a que pueda tener una falla del tipo funcional, preocúpate, ¿ya? Pero cuando yo hago la intervención, cuando está pronto, una vez que porque aquí determino, ¿cierto?, el intervalo PF, el intervalo es en el punto donde se me genera este potencial de falla, y el punto donde yo tengo la falla funcional. Ese intervalo tiene que ser lo suficientemente amplio como para que yo pueda hacer las intervenciones. Entonces, determinados intervalos, yo determino ya cuando estoy próximo a esa falla potencial, tengo que hacer la intervención donde también tengo que detener el equipo o el sistema. ¿Estamos claros ahí en eso? Sí, hasta ahí vamos súper claro. En el preventivo, pasó un ciclo de uso, yo tengo que intervenir, ya sea vía Reman o vía sustitución, ¿ya? En el predictivo, cuando yo me acerco a la falla funcional, también tengo que intervenir, por lo tanto tengo que parar. En el correctivo, por definición, el correctivo es que ocurrió la falla y yo intervengo. Son los tres tipos más clásicos. ¿Estamos claros, no? Sí, En los vamos tres súper tengo que claro. detener. ¿Ya? Sí. Pero cuando yo detengo, cuando tengo la máquina detenida, ya sea por un mantenimiento predictivo, por un mantenimiento preventivo o por un correctivo, yo tengo la oportunidad de observar, de revisar cómo están los distintos componentes, los distintos procesos. Y en esa revisión yo puedo darme cuenta de que está pronto a ocurrir algún colapso de algún sistema. Al darme cuenta, ¿cierto? Yo lo notifico, lo analizo, hago el informe donde, ¿ya? E inclusive si yo me doy cuenta que ya la falla esta falla probable, esta condición que tiene el sistema ya no aguanta más, tengo que intervenirlo inmediatamente, aunque me demore más en mi mantenimiento preventivo, en mi mantenimiento predictivo o en el correctivo. Tengo que desarrollar las acciones, por lo tanto, de por medio hay algún tipo de evaluación también y yo determino la condición y tengo que hacer la evaluación. Oye, si esto es posible, continúe con su función, continúe con los parámetros operacionales estándar, o la falla se me va a producir y necesito necesariamente intervenirlo de forma inmediata. ¿Ya? Ese es el mantenimiento del tipo proactivo. Yo no espero un ciclo o no espero, ¿cierto?, que se porque muchos componentes o sistemas no tienen la posibilidad de que yo detecte una falla potencial por la vía del mantenimiento predictivo. ¿Ya? No todo puede hacerse de forma predictiva. Yo tengo que tener una herramienta que me pueda predecir una falla potencial. Y hay muchas fallas potenciales que yo las detecto por la vía del mantenimiento proactivo solamente. Es decir, por la observación y el análisis que hago cuando yo estoy haciendo alguno de los otros tres tipos de mantenimiento. ¿Te queda claro? Sí, profe, me quedó clarísimo. ¿Ya? Es como un mantenimiento en paralelo dentro de los Es una mencionados. oportunidad de intervención, Claro. o sea, yo cada vez que detengo, hago más de no solamente hago la actividad para la cual detuve, sino que yo hago una inspección, es parte del protocolo, es que tú haces una inspección y tomas una visión general de los sistemas, que digamos es prácticamente algo de sentido común. Yo aprovecho, ¿cierto?, la oportunidad y muchas veces cuando yo encuentro que hay una situación de ese tipo,
hago las intervenciones de manera inmediata. ¿Ya? Entonces, dentro de los tipos de intervención, ya señalábamos, ¿cierto? Está el mantenimiento antes de la falla, y señalamos también que se aplicaba a los equipos críticos, se hacía también todo lo que es un análisis técnico del sistema, a componentes mantenibles, correas, rodamiento, nacían sobre todo el mantenimiento del tipo preventivo de un trigger o de una prácticamente de una notificación por la vía particularmente del sistema RP que uno usa. Hay una definición de frecuencia, hay un análisis estadístico relacionado con el ciclo de vida, existen procedimientos y registros, el soporte de un RP es muy necesario para el mantenimiento antes de la falla, hay una hoja de vida de cada activo, un análisis de la tasa de falla, un análisis de costo de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de intervención antes de la falla. Los beneficios que tiene esto, y es la pregunta que le hice parece a Bastián, tiempos reducidos de mantenimiento, mayor detección de fallas potenciales, reduce costos de daños secundarios, incrementa la disponibilidad, incrementa la confiabilidad, reduce potencial daño a personas, reduce impacto ambiental, reduce y administra mejor los gastos de mantención, incrementa la productividad, incrementa la rentabilidad. Esto es tanto el mantenimiento predictivo como el preventivo, pero yo debo hacer la diferencia que el mantenimiento predictivo, ¿ya? Genera mayores beneficios que el preventivo. ¿Y por qué, Bastián, ahora? Que no se detiene la producción. Porque, bueno, no se detiene la producción, pero por sobre todo es porque el mantenimiento del tipo predictivo usa de mayor forma y de mejor forma todo lo que es la vida útil del componente. En el mantenimiento preventivo, que está asociado a los ciclos de uso, yo que lo que hago, saco el componente, saco el sistema sin ningún análisis mayor que el que cumplió su ciclo de vida, y lo mando a reparar o lo sustituyo. ¿Ya? Por lo tanto, en el mantenimiento del tipo predictivo, yo utilizo mejor lo que es la vida útil del componente o del sistema. Claro, como el agua, Bastián, ¿o no? Sí, ahora con lo que O como el dijo, agua al Mapocho o el estero. no hay ni agua. No, me quedó bien claro. ¿Sí? Sí, Ya. En gracias. eso todos tienen que... ¿Hay alguno que tenga alguna duda al respecto, no? Pregunta de certámenes jóvenes. ¿Eh? Bueno, dentro de los tipos de intervención, después de la falla, ciertos mayores costos afectan el HSEC, se puede reducir su impacto, está asociado a actividades de baja criticidad, funcionalidad mermada. Consulta hasta ahí. Aquí recién terminamos con el resumen de la clase anterior, pero creo que ha sido un resumen potente y que ya los prepara para el certamen de la próxima semana. Vamos. Entonces, ya hemos establecido y hemos aprendido a aplicar en varias de las etapas el modelo de gestión de activos, ¿cierto? Que en la etapa 1 es todo lo relacionado con la estrategia y define, ¿cierto?, cuáles son las prioridades del mantenimiento. En el punto 2 se hace lo que es el análisis de la situación actual, ¿sí? Y en ese análisis de la situación actual se hace por la vía de auditorías y diagnósticos del mantenimiento y de los equipos que están operando en el proceso industrial. La etapa 3, si se trata de un proyecto del tipo brownfield, lo que hace es que determina el nivel de criticidad, estableciendo el valor esperado de la pérdida, fundamentalmente, y ese valor esperado de la pérdida a mí me permite hacer una clasificación de los equipos más críticos, y esos equipos más críticos son a los cuales yo le busco los puntos débiles o los distintos modos de falla y son sobre los cuales actúo, ¿ya? Que es la etapa 4. La etapa 5, identificados los modos de falla e identificado, ¿cierto?, la causa que generan ese tipo de falla, así también como las consecuencias, yo determino los planes de acción o los planes matrices que yo debo desarrollar a objeto de poder mitigar esos riesgos. Y esos son los que en la etapa 6 y 7 yo aplico todo lo que es
desde la ingeniería de mantenimiento, donde establezco cuáles son los planes, en la planificación, donde ordeno los planes, después viene todo lo que es la programación que define los recursos y define el momento y la coordinación con operaciones de cuándo yo voy a hacer la intervención. Posteriormente viene la ejecución. De la ejecución yo obtengo algunos datos relacionados o información relacionados con cómo se efectuó esa ejecución, para posteriormente irme a lo que es la ingeniería de confiabilidad. La ingeniería de confiabilidad es la que desarrolla las acciones orientadas a mejorar la confiabilidad operacional o a optimizar la confiabilidad operacional, y ahí cierro el ciclo yendo nuevamente a lo que es la ingeniería de mantenimiento, y esas son las etapas 6 y 7 del modelo de mantención. El modelo, en la etapa, lo relacionado con la etapa 8 es el análisis del ciclo día. El análisis del ciclo día fundamentalmente lo que busca es determinar los niveles de confiabilidad operacional óptimo y los niveles de mantenibilidad óptima durante el ciclo de vida del proyecto, el cual se va modificando y este análisis se va repitiendo cada vez que sea necesario, fundamentalmente basado en el contexto operacional y en el contexto general que pudiera ocurrir, ¿cierto? Que pudiera afectar los procesos industriales, ¿ya? El análisis general se hace básicamente, o una herramienta de uso es el PESTEL, donde yo analizo la parte política, económica, social, tecnológica, tecnológica, medioambiental y legal, donde está insertado este proceso, este complejo industrial, y en la parte del contexto operacional fundamentalmente utilizo las herramientas como son las 6M. Las 6M tienen que recordar principalmente todo lo relacionado con mano de obra, lo que en segundo término las maquinarias y equipos, en tercer término los aspectos medioambientales, todo lo que son mediciones y evaluaciones, los materiales y repuestos, y métodos y procedimientos es el número 6. ¿Ya? Entonces, contexto operacional, contexto general, todo eso me permite a mí hacer un análisis relacionado con lo que es el ciclo de vida. ¿Ya? Entonces, este modelo es un modelo de 8 etapas, permite niveles de excelencia, se orienta al mejoramiento continuo, transforma las prioridades del negocio en prioridades del mantenimiento, integra el ciclo de ejecución del trabajo. La eficacia requiere de un análisis de contexto, ¿ya? Por eso que el análisis del ciclo de vida está asociado a la eficacia del modelo. El modelo se debe retroalimentar las veces que sea necesario, es decir, cada vez que yo tenga un impacto de los que hemos conversado, yo debo retroalimentar al modelo. ¿Pregunta ahí, Eduardo? No, profesor, ¿Ya? ninguna. El modelo en su etapa 1, ¿cierto?, habla fundamentalmente de lo que es la mantención y la estrategia. La mantención y la estrategia, uno para llevar a cualquier resultado tiene que desarrollar distintas actividades. En los procesos industriales, esas actividades están relacionadas con las personas, con la planificación estratégica, con los procesos, con lo que es la responsabilidad social, con lo que es la información, el conocimiento, el cliente y el mercado, los liderazgos. ¿Ya? Los liderazgos son los que se encargan fundamentalmente, ¿cierto?, de establecer lo que son la visión, la misión, establecer los valores empresariales. Cada una de estas actividades, ¿cierto?, faltando aquí una sumamente importante, que es la actividad económica financiera. Generalmente en toda empresa ustedes se van a encontrar que hay una gerencia de administración y finanzas, y es la que se encarga, ¿cierto?, de hacer toda la distribución de los recursos, así como también es la que determina es la que va en la búsqueda de los recursos a través de acciones, colocación de bonos, préstamos, pero la gerencia de administración y finanzas también
es una actividad relevante en todo lo que es el desarrollo y el alcance de los resultados de los procesos industriales. Y fue así que lo vimos con el EBITDA, ¿cierto? Donde yo les dije que el EBITDA básicamente es el indicador económico que uno busca para lo que son las plantas industriales, pero lo que es la rentabilidad, yo la logro por la vía, ¿cierto?, de lo que son el manejo de los recursos económicos financieros, que eso lo hace lo que es la gerencia de administración y finanzas. Cada una de estas actividades, la actividad económica financiera, la actividad relacionada con las personas, lo que es la planificación estratégica, la actividad relacionada con los procesos industriales, la actividad relacionada con lo que es responsabilidad social, tiene riesgos asociados, ¿ya? Esos riesgos asociados son los que yo puedo de alguna manera estar identificando para cada proceso industrial que se trate y para el contexto operacional donde está inserto el sistema. Yo identifico, ¿cierto?, cuáles son las actividades más críticas. Normalmente esas actividades más críticas a mí lo que me generan es un eje estratégico, entendiendo y diferenciando un tanto lo que es la estrategia con lo que es la administración. La estrategia fundamentalmente lo que busca, ¿cierto?, es hacer una planificación en el largo plazo, considerando aquellos factores también externos, como también los factores del tipo interno. Por eso que cuando uno hace un análisis del punto de vista estratégico, lo hace bajo el concepto de encontrar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, y cuáles son las amenazas en estos procesos industriales, ¿ya? Y también lo hace considerando el vector tiempo. La diferencia entre lo que es la administración con la gestión es que la gestión ve lo que es la estrategia o ve lo que es el desarrollo de planes en el largo plazo. La administración se preocupa de administrar esos recursos en el corto plazo. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que tengo? En la administración tengo normalmente las actividades de planificación, o sea, planificación de todas las actividades, tengo lo relacionado con la organización, que son todos los recursos personales y de los distintos, y la organización es la definición y establecimiento de los distintos recursos para lograr alcanzar las actividades planificadas. La dirección lo que busca es orientar hacia los resultados esperados todos los recursos que se tienen para lo que es la planificación establecida para alcanzar los objetivos y el propósito estratégico. Y tenemos también otra subfunción de la administración que es el control. Y el control, lo mencionábamos ya, es el ISMEC, ¿cierto?, donde yo estoy identificando aquellas actividades que son de carácter crítica, estoy haciendo, busco los estándares que se deben cumplir para esas funciones críticas, hago las mediciones, hago la evaluación y hago las correcciones necesarias de acuerdo, ¿cierto?, a la dirección que yo he establecido a objeto de estar cumpliendo los KPI que me van a permitir finalmente alcanzar los resultados. Dentro de lo que es las etapas, yo en la etapa 1, ¿cierto?, tengo que hacer la identificación de aquellas actividades que son más relevantes, por ejemplo, las personas, la planificación, los procesos, la responsabilidad social, la información, el conocimiento, el cliente y el mercado. Una vez que yo hago esta identificación de estas actividades, todas actividades asociadas a riesgo, yo posteriormente hago un análisis de cada una de estas actividades, las evalúo, las jerarquizo, hago los planes de acción orientados, ¿cierto?, a que se logre desarrollar con éxito estas actividades, y posteriormente lo que hago es una evaluación si el riesgo de esas actividades está a nivel aceptable o no. Si está a nivel aceptable, yo definitivamente no hago nada, pero si encuentro actividades de alto riesgo, yo lo que tengo que hacer definitivamente es identificarlas, y esas se constituyen en lo que se llama un eje o un foco estratégico, ¿ya? Donde yo focalizo mis acciones tanto de corto, mediano y largo plazo para poder lograr los objetivos, los propósitos estratégicos, la misión y la visión de la empresa, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí yo también, dentro de lo que es la etapa 1, lo que hago definitivamente es la aplicación de la norma ISO 31000, ¿ya?
dónde está el contexto operacional, donde defino la visión, los propósitos estratégicos, las variables, las perspectivas de riesgo, defino también los desempeños y de ello logro establecer cuáles son las prioridades de la empresa, cuáles son los resultados que tengo que lograr y qué debo hacer para lograr esos resultados que aparecen de lo que es la planificación estratégica. ¿Mm? Y eso me da lugar, ¿cierto?, a establecer cuáles son las prioridades, y esas prioridades son lo que el mantenimiento, esas prioridades de la empresa, el mantenimiento las transforma en sus propias prioridades. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Marco? Sí, profe. No hay problema. Perdón, no te escuché bien, Marco. Ahora sí. ¿Sí? Sí, no, ni un problema, que al final la visión de la empresa, todo al final la mantención la toma como Son sus prioridades. son sus mismas prioridades, claro. ¿Mm? ¿Ya? Mantenimiento no puede tener una visión por sí misma o una misión por sí misma. ¿Mm? No tiene que ir alineado con la empresa. Claro. ¿Mm? Entonces, visto eso, ¿cierto? La metodología y la planificación estratégica, ¿qué es lo que hace? Busca todo lo relacionado, oye, ¿quién es el cliente? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué es lo que quieren los clientes? ¿Qué quieren los accionistas? O sea, considera todo lo relacionado con el stakeholder, que son los grupos de interés. ¿Qué es lo que hace? Identifica el propósito del negocio y cuáles son los focos o los ejes estratégicos más importantes. A través de lo que es el análisis de criticidad de las distintas actividades que tienen un riesgo, cada una de ellas tiene un riesgo para lograr, ¿cierto?, o contribuir a lo que son los objetivos. Y en la medida que yo en mi planificación incorporo las actividades necesarias para tener esos riesgos bajo control, yo voy a lograr los resultados. También, ¿cierto?, todo lo relacionado con la gestión estratégica busca lo que es el propósito del negocio y los focos estratégicos en cuáles son las áreas claves, cuáles son las áreas más importantes. De ahí, ¿cierto?, vienen los desafíos internos por áreas clave, la identificación de brechas, insumos clave, cuellos de botella. Y ahí construyo lo que es una agenda estratégica, que es de alguna manera cuáles son las actividades que yo tengo que ir desarrollando a objeto que yo pueda cumplir con cada una de estas actividades que son claves para el negocio. Y esa agenda estratégica tiene contenido, iniciativas y KPIs de seguimiento que me permiten irme informando, ¿cierto?, cuál es el comportamiento de los distintos procesos a objeto de que yo pueda ir también haciendo los controles y las retroalimentaciones necesarias para no perder lo que es la dirección, hacia dónde nos orientamos nosotros con el proyecto. ¿Ya? La visión, la misión, los objetivos, las tareas, los resúmenes, los valores, ¿cierto? Todo esto es parte de los análisis que nosotros consideramos para alcanzar lo que es la estrategia, y mantenimiento forma parte importante de lo que es esa estrategia. Dentro de eso, ¿cierto?, nosotros desarrollamos las distintas agendas donde aparecen los distintos ejes estratégicos, los distintos focos estratégicos, ¿ya? Como son, considerando focos, la sustentabilidad del negocio, la eficiencia operacional, el desarrollo de las personas, que en definitiva son las distintas actividades que pueden tener algún tipo de riesgo, para la cual yo desarrollo todo lo que son objetivos estratégicos que busco en cada una de estas actividades y genero las iniciativas o las acciones necesarias para que éstas puedan cumplirse. Un detalle particularmente de lo que es una empresa minera, donde aparecen, ¿cierto?, los objetivos, aparecen los distintos KPI. Para eso, ¿cierto?, yo tengo los distintos factores críticos de éxito relacionados con por ejemplo, el cumplimiento del programa de producción, que es un aspecto sumamente relevante en cada una de las empresas. Desarrollo planes de acción en específico, y busco, ¿cierto?, entendiendo, y ya ustedes lo han desarrollado, ¿cierto?, cuáles son los KPI necesarios que me sirven para estar monitoreando el desempeño que tienen las empresas. ¿Por qué utilizar los KPI? Fundamentalmente porque muestran la posición actual de la gestión y su tendencia, y hay otras grandes razones.
aquí hay un modelo de tiempo que a mí me permite ir orientando, ¿cierto? Lo que son las detenciones no programadas y las detenciones programadas que uno utiliza normalmente para construir los distintos KPI. Los KPI más usados, sobre todo en el mantenimiento, es la disponibilidad, donde tenemos una disponibilidad física, una disponibilidad mecánica y una disponibilidad mecánica contractual. Elementos que fundamentalmente uno lo está utilizando ya como indicadores de desempeño del mantenimiento. El mantenimiento y la planificación estratégica, que es lo que busca, la disponibilidad óptima a través de lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad, que son los dos elementos que contribuyen a lo que es la disponibilidad. La disponibilidad me permite alcanzar el nivel de utilización óptimo, me permite también alcanzar el nivel de EBITDA óptimo, el cual en definitiva me marca, ¿cierto?, cuál es el máximo potencial óptimo que tiene la planta. Los KPI de utilización en el proceso de equipo, ¿cierto?, están las definiciones de cada uno de ellos. Les señalé que lo es, si bien es un indicador que se utiliza mucho en las plantas industriales, es muy poco efectivo. Diccionario relacionado con lo que es disponible. Y están las consultas. Creo que pasé rápido este último tema porque fundamentalmente en relación a las preguntas del certamen no hay un foco acá. Sí me interesa que ustedes entiendan, ¿cierto?, que el mantenimiento es una parte esencial relacionado con lo que son la planificación estratégica de la empresa y que uno a través de algunos métodos va estableciendo, ¿cierto?, las formas sobre todo de dirección y control que va estableciendo a objeto de alcanzar los resultados. Preguntas. Bastián. Diego Matus, que no ha hablado Diego hoy día. No, profe, no tengo preguntas. Pero quedaste Escuchando lo claro. que hizo. Me interesa Sí, que profe. estén. ¿Sí? Eduardo Pérez. Sí, sí, profe, quede claro. Fabián Muñoz. También, claro, yo creo. Felipe. Sí, todo Felipe. vamos, perfecto. Vamos entendiendo muy bien. Marcos Cromer. Ni una duda. Matías González. Bien, profe, no se preocupe. Ok, Víctor Reyes. Bien, profe. Ok, nos vemos en la tarde. En la tarde ya entramos a la unidad temática número 2, donde vamos a ver también otro de los temas relacionados con el certamen de la próxima semana, que es una aplicación de una de las herramientas no destructivas para lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya? Particularmente el análisis de aceite basado en la norma 4406. Ok, nos vemos en la tarde. Profe, Disculpen la pasada de hora, pero era necesario.